No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Que el Señor los acompañe, que el Señor hoy de una manera especial los ilumine, que la presencia del Señor Jesús esté en sus corazones. Eso es lo que Cristovisión pretende. Por eso, a través de esta pantalla, traten ustedes de descubrir la visión de Jesucristo sobre las cosas, en la oración, en las predicaciones, en los comentarios al Evangelio, en las canciones, en los programas de opinión, todo lo que ustedes puedan, en las consultas jurídicas y familiares que necesiten, traten de ver el mensaje, de oír el mensaje y de ver la persona de Jesucristo que los bendice. Recuerden, www.cristovision.tv. Allí ustedes van a tener la visión de Jesucristo sobre todas las cosas. Y en este programa, de una manera especial, están ustedes invitados, cada que deseen, a ir meditando el Evangelio. Es el Evangelio que la Iglesia nos presenta todos los días para todos sus hijos a lo largo y ancho del mundo. Precisamente hoy comenzamos a leer el Evangelio de San Marcos. San Marcos es el evangelista que la Iglesia va a privilegiar en las lecturas de la semana a lo largo del año, por supuesto, y en los domingos, por supuesto. También llegarán los otros evangelistas, pero el énfasis de este año lo colocamos en San Marcos. De manera que pongámosle mucha atención y abramos los oídos del corazón y digámosle a Jesús que nos siga hablando a través de su Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero, para que conste, ve a presentar al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Digamos gloria a ti, Señor Jesús, y digámoslo de corazón, porque esa palabra y ese mensaje del Evangelio de hoy y la sanación de ese leproso nos debe llegar al corazón. También nosotros, como ese leproso, tenemos que buscar a Jesucristo y decirle: tú puedes, si tú quieres, tú me puedes salvar. Yo les he dicho en estos días pasados que estamos precisamente de una manera muy especial descubriendo a Jesucristo, que Jesús se nos presenta, así como a los pastores pobres se les presentó recién nacido, así como a los sabios de Oriente se les presentó y el 6 de enero celebramos esa fiesta. Así como en el templo se presentó al sacerdote y al anciano Simeón y a la anciana Ana. Así como a los discípulos de Juan el Bautista se les presentó cuando Juan los mostró y les dijo: ese es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Así también como Jesucristo en las sinagogas de Nazaret y todas las poblaciones de Galilea se presentaba para hablar de la palabra y para proclamar el mensaje, hoy vemos que a nosotros también se nos presenta en el pueblo y en los enfermos. Había muchos enfermos, por supuesto, en tiempos de Jesús, y el Evangelio nos va a ir diciendo cómo sanó paralíticos, cómo devolvió la vista a los ciegos, cómo devolvió la salud de los oídos a los que estaban ensordecidos, cómo quitó la fiebre, cómo quitó la epilepsia, tantas cosas que en esa época acontecían como hoy. Pero hoy el mensaje es la curación de un leproso, de un hombre que la sociedad veía con cierto desprecio, que lo aislaban, que tenía que salir de los poblados, que tenía que refugiarse en la soledad del campo, que cuando veía que alguien se acercaba a él inadvertidamente, tenía que gritar: impuro, impuro, para que la gente se alejara de él. Pero ese leproso, de alguna manera, tal vez cuando estaba sano, había oído hablar de Jesús, o había escuchado a alguien, le contó. Tal vez algún familiar se atrevió a gritarle: viene Jesús, pídele que te sane.
Y ese hombre comenzó a gritarle a Jesús que lo sanara. Y se llegó a él, rompió las barreras. Los leprosos no se podían acercar a los que estaban sanos, pero ese hombre no tuvo en cuenta esa ley que a él lo inhibía, porque la lepra no solo era una enfermedad del cuerpo, era también una enfermedad del espíritu. La gente sospechaba que era a causa de los pecados que el hombre había cometido, como se veía soportando ese flagelo en su salud. Y también lo separaba de la sociedad. Era realmente un problema, siempre lo es, pero en esa época muy importante, muy terrible. Era difícil estar enfermo así. Y el hombre se acercó y Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Pues si tú quieres me sanas. Eso es lo que nosotros le podemos decir a Jesús siempre. Señor, si tú quieres sanarme, si tú quieres bendecirme, si tú quieres aliviarme, si tú quieres quitarme ese peso y ese fardo, no solo de pecados que llevo tú, que tienes el Espíritu de Dios sobre ti, que te envió a sanar a los ciegos y a los que estaban atribulados. Señor, tú puedes también a mí, que estoy leproso, que tengo el pecado en mi corazón, que me encuentro manchado, que me encuentro avergonzado de mis culpas, que tengo que llevar una existencia separado de los demás, o que hago lo posible para que no me reconozcan, porque por la letra me van a alejar de la sociedad. Señor, tú puedes sanarme. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo tocó? Jesús tampoco siguió las leyes que en ese momento estaban establecidas. En vez de quitar la mano, de apartarse de él, de alejarse del enfermo, se acercó a él y lo tocó, y se limpió. Y el hombre fue sanado integralmente de su enfermedad. Anda, cumple los requisitos, preséntate en el templo, da la ofrenda que tienes que presentar. La ofrenda que daban los leprosos era que llevaban una palomita y esa paloma la dejaban volar en el momento en que eran reconocidos como sanados. Era la paloma como un signo de la libertad y ese leproso tenía nomás que cumplir ese requisito. Y Jesús le dijo, y no cuentes a nadie. No cuentes a nadie lo que ha sucedido, pero él sentía la alegría de Dios en su corazón y tenía que estar contando por doquiera que había sido sanado, que Jesús lo había bendecido, que la lepra, cuando Jesús lo tocó, la lepra había desaparecido de su cuerpo. Mis hermanos, hoy nosotros estamos invitados a acercarnos a Jesucristo, a acercarnos a Él por la fe, a decirle, tú puedes sanarnos. Tú puedes, Jesús, con una palabra nomás hacer, como le dijo un centurión un día, una palabra tuya bastará para sanar. Digámosle esa palabra a Jesús, lancémonos a Él, quitemos cualquier prejuicio que pudiésemos tener, no nos dejemos envolver por las suspicacias de los demás que nos piden que no nos acerquemos a Jesús, lleguémonos a Jesús, digámosle que solo Él nos puede sanar. Y cuando nosotros recibamos la gracia y la bendición del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Sino ir a contar. Nosotros, los creyentes, nosotros, los católicos, nosotros, los que decimos que hemos sido bendecidos por Dios, muchas veces nos callamos. Parecería que fuéramos sanados de la lepra, pero continuemos enfermos de la garganta y de la voz. Parecería que ya recuperamos muchas de las fuerzas, pero que continuamos siendo mudos. Hoy el Evangelio, a imitación de ese leproso de que nos habla San Marcos, hoy el Evangelio nos dice, habla, tú también da testimonio, tú también cuenta las maravillas de Jesús, tú también dinos y dilo por doquiera a tu alrededor, que el Señor vive, que el Señor te ama, que el Señor te salva, que el Señor te bendice. Dile a los demás que el Señor, lleno del Espíritu Santo, vino para quebrantar el poder del mal. Di a los demás que el Señor Jesús te perdona el pecado, que el Señor Jesús te sana físicamente, que el Señor Jesús te reinserta en la sociedad de tus hermanos. Dile a los demás que el Señor Jesús ha venido para salvarnos. Y allí se cumple la palabra que San Juan nos dice, tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo no fuera
pereciera de pecado, no pereciera de dolor, no pereciera de enfermedad, para que el mundo fuera salvado. Y eso es lo que estamos nosotros hoy diciendo, y eso es lo que todos ustedes, los cristovidentes, tienen que decir. Porque no en vano estamos hablando del Evangelio, sino que hablamos de la acción de Jesús como de un compromiso que cada uno de nosotros debe aceptar y debe asumir, contarle a los demás las maravillas que hizo el Señor. Mis hermanos, y vamos a seguir en Cristovisión con ese proyecto. Y vamos a seguir que cada música que ustedes aprendan, la canten a los demás. Que cada oración que a ustedes los impresione, oren con los otros, para que ellos también reciban la bendición de Jesucristo. Que cada palabra que les llegue al corazón, esa palabra dé mucho fruto y ustedes compartan con los demás algo de la cosecha espiritual que están haciendo. Recuerden ustedes, nuestro pan de cada día, @cristovision.org. Esa es la señal para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y les repito, la gran señal de Cristovisión, la página web www.cristovision.tv. Y le pido al Señor que así como bendijo al leproso del que nos habla el Evangelio, nos bendiga hoy de una manera cordial a todos nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.